Gracias a todos por estar acá. Tal vez mi charla vaya a ser un poco complicada en algún momento, les pido que me frenen y bueno, ahí vamos después respondiendo las preguntas. Pero mi primer concepto es mostrarles estas fotos de personajes que muchos de ustedes ya han identificado. Y entonces la idea es que la enfermedad de Parkinson no discrimina en niveles sociales, no discrimina tanto en sexo, si bien hay una cierta predominancia en varones sobre mujeres, y tampoco tengamos en cuenta el concepto de la edad, ¿no? O sea, la edad de inicio puede ser muy variable. Entonces, esta foto lo que pretende es demostrar que nadie está exento y que, bueno, que puede darse en un gran número de la población. Otra de las ideas que quiero mencionarles, y es que muchos de ustedes cuando, no sé si ustedes o sus parientes o quienes cuidan o quienes atienden o están cercanos a pacientes con enfermedad de Parkinson, siempre tienen este concepto, un concepto que es de hace muchos años, donde, el paciente parkinsoniano tiene que estar rígido o temblando y tiene que ser una persona muy añosa y le cuesta moverse. Este concepto lo tenemos que ir dejando de lado. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos formas o variantes de lo que llamamos enfermedad de Parkinson que puede afectar a individuos muy jóvenes y que la evolución no necesariamente va a ser esta y pueden tener una evolución muy diferente. Entonces, estos son dos conceptos que quiero que se lleven. Tal vez si mi charla resulta con esto, estaría más que satisfecha. Primero, la variabilidad. Segundo, la variabilidad en edad. Tercero, no todo lo que llamamos enfermedad de Parkinson se va a comportar de la misma manera. Entonces, cada uno es individual, es personal, y a eso es lo que vamos a ir apuntando. Y entonces, en esto también nos preguntamos, ¿cuándo empieza la enfermedad de Parkinson? ¿Es que empieza cuando yo empiezo con temblor o con rigidez? ¿Cuándo empezó? Seguramente este proceso, porque esto más que una enfermedad es un proceso, se inició mucho antes de que aparecieran los primeros síntomas que me mostraran a mí como más lento o con temblor o con rigidez. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque las nuevas estrategias lo que van a buscar es de actuar en una etapa muy temprana, es decir, cuando recién hay algunos indicios pero que no se manifiestan desde el punto de vista motor. ¿Cuáles son esos indicios? Algunos habrán hablado acá, como tener depresión, constipación, alteración del olfato o antecedentes familiares que nos harán tener un poquito más de observación. Entonces, vamos a ver entonces que hay una etapa de la enfermedad que se llama una etapa premotora y que en general lo que las nuevas investigaciones apuntan es a trabajar en esta etapa antes de que se manifieste la enfermedad y de esa manera modificar la evolución en el tiempo. Pero también, de nuevo, esta foto muestra diversidad de razas, de edades, de credos, de personas. Y así como somos diferentes y particulares cada uno de nosotros, el abordaje de los pacientes con un diagnóstico de enfermedad de Parkinson día a día va siendo más individual. Por eso se establece un concepto que se llama medicina de precisión. ¿Por qué? Porque van a influir en la forma en que se manifieste la enfermedad y en la forma en que responda la enfermedad, un montón de factores que tienen que ver con la información genética que yo traiga, pero también va a tener que ver
con el estilo de vida que yo tenga, también va a tener que ver con un montón de otros factores a lo largo de la vida que van a hacer de mi enfermedad una enfermedad particular y de mí una persona particular. Por eso voy a apuntar a lo que se llama el manejo individual y de medicina de precisión. Por eso esto no es una gripe, digamos, una angina que se acuerdan más de uno de ustedes, uy, tengo dolor de garganta, tengo una angina, amoxicilina cada 8 horas y es lo mismo para Gustavo, para Guillermo o para mí. Aquí no, porque somos cada uno una entidad en sí misma. Y esta medicina de precisión nos lleva a la necesidad de conocer cuál es la información genética que traemos. Y por ejemplo, vamos a ver que hay poblaciones que tienen una información genética determinada. Poblaciones donde, por ejemplo, individuos de origen vasco o de origen judío askenazí tienen una mayor prevalencia de ciertas variantes genéticas. Pero que yo tenga esa alteración genética, atención, no quiere decir que necesariamente mi descendencia o mis hermanos vayan a tener los mismos síntomas que yo tengo, o incluso pueden no llegar a manifestar la enfermedad aún teniendo una mutación genética. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quedan más o menos claros estos conceptos? Entonces, siempre que ustedes vienen a la consulta o siempre que alguien nos consulta, lo primero que nos dice es, doctor, ¿qué hay de nuevo? Entonces, ¿qué hay de nuevo? Ese hay de nuevo, miren, wow, si hay de nuevo. Esto es del año 2023. ¿Y qué les muestra? Fundamentalmente todos estos nombres representan distintos fármacos que se están ensayando con la idea de modificar la evolución de la enfermedad. Yo no hablo de curación, porque bueno, eso sería muy pretencioso, pero si ya modificamos y hacemos que no se exprese o se exprese más lentamente o más suavemente, bueno, ya ganamos mucho. Y todas estas de abajo son todos los fármacos que se están ensayando para mejorar los síntomas de la enfermedad. Entonces, fíjense que hay una cantidad. Esto es para mostrarles que en el mundo hay un montón de ensayos clínicos a nivel mundial que están incluyendo a más de 17.000 individuos con diagnóstico de Parkinson. Entonces, hay un montón de ensayos clínicos y todos aprendimos los estadios de los ensayos clínicos en base al COVID, cuando decían, bueno, esta vacuna está en fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, la fase 2 es la que nos habla de la seguridad y de la tolerancia, y fíjense que son más del 50% de esos fármacos que les mostré están en esa etapa, o sea que todavía les falta pasar a otra etapa para ver realmente la eficacia. Los tratamientos sintomáticos, muchos de estos tratamientos van a apuntar a mejorar los síntomas motores, es decir, a que mejore el temblor, la rigidez, etc. Pero la enfermedad de Parkinson no es solo eso, porque también sabemos que hay afectación de mi sistema digestivo, que hay afectación de mi piel, que hay afectación de mi frecuencia cardíaca, de mi presión arterial. O sea, sabemos que no es una enfermedad que está limitada a mi cerebro, sino que es lo que se llama una enfermedad sistémica generalizada. Entonces, todo esto es para mostrarles que hay un montón de fármacos que se están ensayando en la actualidad. De nuevo, hay fármacos que van a estar dirigidos a mejorar sobre todo la lentitud, otros que van a estar dirigidos a mejorar, digamos, que el paciente no tenga que estar tomando un montón de veces por día la medicación. Muchos de ustedes, los que
son pacientes o los que asisten a los pacientes saben que usamos levodopa, pero a veces tenemos que usar 6 tomas de levodopa y estar con el reloj ahí. Entonces muchos de los nuevos ensayos lo que pretenden es tratar de lograr formas de liberación prolongada de la levodopa, entonces que el paciente la tenga que tomar máximo 3 veces. Este fármaco ya está a punto de aprobarse. Todavía falta, no lo tenemos acá en el país. Después tenemos formas de administración de la levodopa. A veces se pueden dar, fíjense, esta cosa es maravillosa, este adminículo. Es como si tuvieran los, ¿cómo se llaman? Los aparatos para ¿cómo es? Los brackets, no me salía. Los brackets, y tiene un receptáculo donde hay levodopa. Entonces, el paciente, si de pronto se queda sin funcionamiento de su levodopa, puede recibir una dosis adicional masticando y eso libera una dosis de levodopa que actúa rápidamente. Después, bueno, hay formas aspiradas, hay formas de administrarlo con una bomba y que el efecto sea continuo en lugar de estar recibiendo medicación por vía oral. Hay un montón de fármacos nuevos. Yo estos slides se los muestro, no para detallárselos cada uno de ellos, sino para que vean que la ciencia está trabajando y mucho en este área, ¿sí? Bien, de nuevo, buscar formas en que el paciente pueda recibir la medicación en forma continua. Y ahora vamos a pasar a formas más rápidas, digamos, tratamientos que actúen sobre esos movimientos involuntarios o que actúen específicamente en el temblor, en la prevención de las caídas, en la depresión o la ansiedad. También va a haber tratamientos que actúen sobre la parte cognitiva o sobre el estado anímico. Como estoy corta de tiempo, quisiera mostrarles, simplemente voy a avanzar y mostrarles que también existe un montón de terapias modificadoras de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Ojalá sean curativas, por ahora no podemos hablar de esto, pero sí que modifiquen y que no permitan que siga evolucionando la enfermedad. Y dentro de esas terapias modificadoras hay infinidad de blancos terapéuticos que se están utilizando. Algunos con terapias que actúan sobre mecanismos de inflamación y otros, curiosamente, hay fármacos que ya se usan para tratar diabetes, pero que también aparecen muy útiles para la modificación de la evolución en enfermedad de Alzheimer y en enfermedad de Parkinson. O sea, se está avanzando a un nivel increíble. Y la otra cosa es, si yo tengo una mutación genética, hay terapias que hoy se están ensayando para que ese gen, esa información genética anormal que yo traigo, no se exprese y por lo tanto no permita que haya enfermedad. Al técnico, ¿me vas a la penúltima slide, por favor, para que yo no pase por acá? Así, puede ser. Entonces, también esta es la siguiente, esa. También es muy importante tener en cuenta que el entender la enfermedad es muy complejo, que no es solo que yo pierdo neuronas que producen dopamina. Hay otros neurotransmisores que también se afectan y también hay que ver que hay muchos otros factores como es inflamación, estrés oxidativo, información genética, cómo nosotros con nuestro estilo de vida podemos modificar esa información genética que traemos. Ojo, que es muy importante. Y fíjense que entre esos factores que nosotros podemos utilizar para modificar esta información, el ejercicio se vio que es uno de los mecanismos que contamos como para también contribuir
a esa modificación. No es que nos van a censurar o a anular la información genética que tenemos, pero sí va a producir ciertos factores que van a disminuir aquellos mecanismos que favorezcan la degeneración neuronal. Entonces, algo que nosotros pensábamos hace tiempo, y no, ¿para qué voy a hacer gimnasia? ¿Para qué me voy a mover? Me aíslo. Este era un concepto muy antiguo. Fíjense que hay que revertirlo. ¿Por qué? Porque el ejercicio no es solo de la boca para afuera, sino que también va a modificar estructuralmente ciertas vías, ciertas redes de nuestro cerebro que nos van a permitir mejorar no solo las condiciones físicas, sino también mejorar el pronóstico de nuestra enfermedad. Yo creo que ya estoy en tiempo y les pido disculpas por haber salteado algunas de los slides, pero obviamente quedo a disposición de las preguntas y con todo gusto, en la medida que pueda, las responderé. Muchísimas gracias por su atención, muy amables. Buenos días, yo soy Graciela Ceray, yo soy justamente paciente de la doctora Gatto. Y bueno, la verdad que me alegra que haya hablado de estas nuevas terapias, porque la verdad que yo vengo utilizando el mismo medicamento que usaba mi padre hace 100 años. Así que hasta ahora no veo ninguna modificación. Espero ¿cuánto estima usted que se van a poder aplicar algunas de esas cosas? A ver, como yo les dije, muchas de estas terapias están en una fase de ensayo clínico. ¿Esto anda? Bien. Muchas de estas terapias están en una fase de ensayo clínico. Nosotros no podemos anticiparnos a aplicarlos abiertamente porque no tienen las medidas de las evaluaciones suficientes de seguridad, seguridad, eficacia, que requieren para ser aprobadas a nivel global. Las estrategias en cuanto a los síntomas siguen siendo más o menos las mismas. Existen fármacos que ya están aprobados, pero que lamentablemente en este momento no están aún disponibles en la Argentina. Eso es una de las realidades que también tenemos que asumir. Pero también tenemos que asumir otra realidad. Miren, les voy a contar algo. Yo vengo de estar en el Congreso Internacional de Enfermedad de Parkinson y Movimientos Anormales y tuvimos muchísimas charlas con profesionales de distintos lugares del mundo. En países de África subsahariano, los pacientes no tienen siquiera acceso a la levodopa. Entonces, dentro de lo que está disponible en nuestro medio, realmente tenemos armamentario para mejorar. Lo que no tenemos por ahora es un medicamento que modifique la enfermedad, porque lo que estamos usando es fármacos para mejorar un síntoma, pero no estamos eliminando la causa que está provocando que, independientemente de la medicación, en nuestro cerebro se sigan produciendo, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, se sigan produciendo cambios que están vinculados, sí, con la enfermedad. Esas son las terapias modificadoras, que les repito, hay mucho entusiasmo, pero también en la ciencia se avanzan 2 pasos, se retrocede 1, pero siempre se termina avanzando. Si usted me dice cuándo va a estar disponible la terapia modificadora, no le puedo decir. Yo le diría, bueno, ojalá en los próximos 4 o 5 años, pero esto es aleatorio. Hola, doctora, otra vez. Me quedé con la duda del tema de la actividad física. O sea, cualquier tipo de actividad física, porque como yo le decía hoy, el que hace gimnasio, hace stretching, hace yoga, o sea, no sé si es bueno en todo o siempre hay que darle prioridad a otro tipo de actividad. En general, digamos,
siempre es preferible alguna actividad física a la inactividad, eso desde ya. En los trabajos se hace mucho hincapié en la actividad física aeróbica. En eso se hace mucho hincapié. Pero no es lo único. También estamos viendo, y acá Guillermo puede dar cuenta de eso, que de pronto poner a hacer una actividad a un paciente que vinculada a algún deporte o alguna actividad física que realizaba previamente el paciente y que le producía un efecto placentero, también va a ayudar y mucho. El baile, bailar tango, algunos dicen, ¿y por qué no bailar fox o bailar vals? Bueno, la verdad es que no lo sé, pero se vio que con el tango es mejor que con los otros ritmos. Pero seguramente en realidad tiene que ver con el ritmo, más que nada. Buenas tardes, doctora. Hablando así de los deportes, si por ejemplo alguien que jugó golf antes, ¿sería bueno? Sí, desde ya. Y ahora que usted cuenta esto del golf, permítanme, pero muchas veces los médicos aprendemos mucho de los pacientes. Entonces, y esto es válido. La vez pasada tuve oportunidad de ver un señor, un amante del tenis, y él decía, no, pero yo ahora no juego porque no puedo, porque me dijeron que no juegue. Entonces me quedé mirándolo y dije, pero ¿cómo que no puede o cómo que no puede por su enfermedad? Tal vez lo hará más lento, lo hará de otra manera. Y cuando le dije que sí podía y que sí tenía que jugar, largó un llanto terrible porque el tenis era su vida y era su forma de conexión con sus amigos. Entonces, todo lo que dé placer, todo lo que dé movimiento y todo lo que gratifique de alguna manera sin poner en riesgo al paciente, bueno, no le voy a decir que se vaya a bucear, ¿no? Tengamos en cuenta, pero bienvenido sea, bienvenido sea. Buenas tardes, doctora. Quería consultarle sobre una afirmación. Una profesional a mí me dijo con respecto al tema de las medicaciones. ¿Usted es consciente que está consumiendo fármacos tóxicos? Sí, le dije yo, pero después reflexioné y no sé nada. ¿Usted puede aclarar algo al respecto? A ver, o no? Sí, a ver, siempre, de nuevo, siempre que nosotros estamos frente a un paciente en el que hemos hecho un diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que no es fácil, les aclaro, sobre todo al comienzo de los síntomas, existe aún en las mejores manos o en las mejores cabezas un error diagnóstico que puede ser cercano al 15%. ¿Por qué? Porque hay muchos cuadros que imitan a la enfermedad de Parkinson y que no lo son. Y por otro lado también, de nuevo, este concepto. Cuando hablo de enfermedad de Parkinson hablo de un paraguas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una enfermedad de Parkinson en un paciente que tiene una información genética vinculada al ARC2, que un paciente que tiene una mutación GBA, o que un paciente que empieza a los 70 años, o que un paciente que empieza a los 25 o a los 21 años. Entonces, nosotros generalizamos, pero no debemos generalizar. Por eso les dije lo de medicina de precisión. Independientemente de eso, nosotros sabemos que hay ciertos fármacos que en ciertos pacientes van a producir algunos efectos adversos que tenemos que estar atentos. El tema de la toxicidad, si usted toma una aspirina, también va a saber que hay algunos efectos adversos. Entonces, todos los fármacos tienen pro y contras, y por eso se hacen esos ensayos clínicos, para saber que realmente costo-beneficio, o sea, la eficacia versus los efectos adversos potenciales, que no pongan en riesgo al paciente y que sean realmente justifiquen su empleo.
Eso siempre lo medimos y siempre el médico tiene presente esta situación. Siempre estamos midiendo cuál es el potencial efecto adverso que pueda tener un fármaco. ¿Por qué? Porque el paciente no es un pedacito de Parkinson, un pedacito de corazón, un pedacito de hígado. El paciente es una entidad global. Y entonces yo tengo que estar consciente de que lo que va a actuar acá, que no lo perjudique en otras áreas. Y eso es un ejercicio que hay que hacer permanentemente. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a pasar a la siguiente charla. Bueno, muy interesante. La verdad que es bueno saber, más allá de que todavía está en etapa de investigación, que existe actualmente a nivel mundial un montón de fármacos que se están estudiando, que muchos han avanzado de etapas dentro de lo que es la investigación y realmente permite generar cierto optimismo de acá a un futuro, quizá no tan cercano, pero sí que por lo menos sabemos que hay esfuerzos que se están haciendo para tratar de detener o desacelerar la progresión de la enfermedad. Vamos a pasar ahora a la siguiente charla, que seguramente a muchos de ustedes les compete porque entiendo que la mayoría deben estar haciendo tratamiento farmacológico para lo que son los síntomas motores. Sabemos que la enfermedad de Parkinson se suele diagnosticar a partir del inicio de los síntomas motores. Sin embargo, sabemos que es mucho más que solo eso, es mucho más que una lentitud en el movimiento o que un temblor, sino que tiene un montón de otros factores. Esa charla la vamos a tener en el tercer encuentro, que es el abordaje de los síntomas no motores. Ahora va a hablar el doctor Gustavo Daprat, que es neurólogo del área de movimientos anormales de acá de INEVA y del Sanatorio Mitre, y va a hablar sobre la evidencia que existe actualmente sobre los fármacos para síntomas motores. Muchas gracias. Bueno, primero y principal, agradecerle a Guillermo por la invitación y por la propuesta de esta actividad, que la verdad que es súper rica y es muy importante porque parte del tratamiento, por lo menos lo no farmacológico, también está en el paciente, los cuidadores y los familiares, y estas actividades son súper provechosas, así que muchas gracias, Guille, por la invitación. Bueno, vamos a hacer un paneo rápido digo por el tema del tiempo, sobre el tratamiento farmacológico para síntomas motores. Como spoiler, les voy a decir que no hay un tratamiento igual para todos los pacientes, ¿sí? Y cada tratamiento y cada cosa que charlemos acá, después hay que verlo con sus médicos, ¿sí? Con su neurólogo o neuróloga que los trate en el consultorio. Esto es un paneo de lo que está escrito y sugerido en la evidencia, que no quiere decir que es lo que cada uno reciba y esté recibiendo ahora, ¿sí? Entonces, nuestra hoja de ruta, un poco lo que vamos a charlar ahora, nuestro objetivo es un poco de vuelta a qué es la enfermedad de Parkinson. Ustedes bien saben lo que es una enfermedad de Parkinson, nosotros vamos a hacer un breve resumen de la misma, la importancia del tratamiento farmacológico y el espacio para preguntas. Principalmente nos vamos a basar en este paper, que es de la MDS, que es la organización, es una sociedad mundial de movimientos anormales. Y el objetivo principal de la charla va a ser conocer las opciones farmacológicas y no farmacológicas respaldadas por evidencia científica para el tratamiento de síntomas motores en la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Recuerden que va a ser muy extenso, así que nos vamos a acotar y vamos a charlar solo de algunas pinceladas. Entonces, traje a colación este cuadro que me parece muy interesante, que fíjense que el tratamiento no está basado solo en dar una medicación y decirle tome esto 30 minutos antes de comer, recuerde que no lo puede combinar con la leche, no lo puede combinar con las proteínas porque si no, no se absorbe, tómelo cada 4 horas, medio comprimido, 3/4, medio 3/4, hacemos siempre el mismo cuento, porque siempre no vamos a llegar si no. Además de la medicación, también tiene que haber un esquema o un plan no farmacológico. Y el plan no farmacológico, fíjense que no solo tampoco queda librado a la terapia con levodopa, no solo queda librado a la rehabilitación que hacen en la parte kinesiológica, sino también a otras partes, como dijo la doctora Gatto, el ejercicio, las terapias de mantenimiento y finalmente la cirugía. Y es un continuo de todo esto lo que corresponde al tratamiento farmacológico y no farmacológico de la enfermedad de Parkinson. Entonces, esto un poco
a modo de resumen, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Es una enfermedad neurodegenerativa que principalmente cursa con lentitud en el movimiento, asociado a temblor, asociado a rigidez y o caídas. Así como dijo la doctora, hoy en día el diagnóstico de la enfermedad es clínico. Nos basamos en criterios clínicos. Cumpliendo esos criterios clínicos, podemos dar un diagnóstico de una enfermedad clínicamente definida. No tenemos hoy en día un estudio en sangre o en el cerebro que podamos hacer para decirles, usted tiene una enfermedad de Parkinson o va a tener una enfermedad de Parkinson de acá a 15 años. Es lo que se está estudiando y esperemos que en breve esté disponible para poder predecir eso, pero hoy en día no lo tenemos, ¿sí? Entonces se basan en criterios clínicos que son bastante estrictos y hay una peculiaridad, así como le dijo la doctora. Los primeros 2 años de inicio de la enfermedad son bastante difíciles, porque es donde podemos empezar y tener las confusiones con otros cuadros que simulan un Parkinson, ¿sí? De vuelta a esto, muy importante. Y vamos a lo que nos trae acá, ¿sí? 5 intervenciones principales. Tenemos 5 etapas, vamos a llamarlo así. Primero, la prevención de la progresión de la enfermedad, ¿sí? Lo vamos a dividir en 5 puntos. Tengo la enfermedad. ¿Hay alguna terapia que hoy en día, basado en la evidencia, esté demostrado que evite la progresión de la enfermedad? Monoterapia sintomática quiere decir tratamiento con una droga que vaya apuntado a los síntomas, es decir, tengo rigidez, tengo temblor, tengo inestabilidad, lo trato con una sola droga. La terapia sintomática asociada a levodopa, o sea, ya estoy en una etapa en donde tengo levodopa, con el levodopa que ustedes lo conocerán como Parkinel, Levocar, el Madopar, tienen levodopa, ¿sí? Y esto lo dividimos en 2, cuando la enfermedad de Parkinson es temprana o estable, o ya cuando tiene un tratamiento específico optimizado, es decir, necesito dosis más altas y tengo que adjuntar otros tratamientos. Prevención de las complicaciones motoras. Sepan que cuando hay un tiempo un poco más largo de la enfermedad empiezan a aparecer ciertas complicaciones motoras. Entonces la pregunta es, ¿existe algo para prevenir las complicaciones motoras? Y una vez que aparecieron las complicaciones motoras, bueno, ¿cómo las trato? Si bien van a haber algunas charlas más, pero estos son los 5 ejes que vamos a tratar. Esto es muy importante. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio, y es algo que habitualmente preguntamos en la consulta? Recuerde tomarlo 30 minutos antes de comer, alejarlo de las comidas, sobre todo las que tienen mucha proteína, es justamente por esto, y sobre todo cuando la levodopa viene asociada a carbidopa o a benseracida, ¿sí? Es justamente por esto mismo, porque de forma periférica en el intestino se degrada, y en toda la parte periférica se degrada la levodopa si no viene asociada a la carbidopa y benseracida, entonces no se absorbe y no actúa como debería. Esto porque algunos pacientes alguna vez han consultado, estoy tomando mucuna, no sé si alguna vez les suena, a alguien le suena qué es la mucuna es una semilla, una fruta que tiene concentración de levodopa, pero la mucuna no tiene ni carbidopa ni benseracida, con lo cual, si bien tiene concentración de levodopa, no está acompañada de el inhibidor que evita que justamente no se degrade, con lo cual la absorción suele ser errática. Y fíjense todo el complejo que es la sinapsis en formas naturales de la levodopa. Entonces todos estos son los targets de tratamientos que tenemos. No me voy a detener mucho en esto, no se preocupen. Vamos al primer punto. ¿Se acuerdan que hablamos de prevención en la progresión de enfermedad de Parkinson? ¿Sí? Me diagnosticaron enfermedad de Parkinson. ¿Existe algún tratamiento que prevenga que yo progrese en la enfermedad de Parkinson? Bueno, hubo 11 estudios evaluados, varios tratamientos, fíjense, les van a sonar algunos de estos fármacos, ropirinol, pramipexol, formulaciones estandarizadas, rasagilina sobre todo, selegilina. ¿Sí? Estos fármacos les suenan, de su Ragipar, les suenan todas estas formulaciones. Bueno, todos los estudios realizados al momento no han demostrado, y esto un poco lo adelantó la doctora, al momento que haya un fármaco que detenga o prevenga la progresión de la enfermedad, ¿sí? En cuanto a progresión. Sí, esto me parece interesante traerlo porque hay algunos estudios con algunas moléculas como la curcumina, el resveratrol, la cisteína, la vitamina B1, la vitamina D3, N-acetilcarnitina, la melatonina, la taurina. No hay suficiente evidencia como
para sustentar su uso, pero sí están en fase de estudio, ¿sí? Pero sepan que esto está estudiándose. Monoterapia sintomática. Esto quiere decir, bueno, tengo enfermedad de Parkinson, tengo un temblor, tengo rigidez, ahora tengo que tratarlo. ¿Con qué lo trato? ¿Sí? Un poco esto va a depender del impacto funcional de ese temblor, de esa rigidez o de esa inestabilidad en el paciente. Y como siempre, la enfermedad depende del paciente, digamos, y el impacto de la enfermedad depende del paciente. Usted puede agarrar dos pacientes del mismo género que empezaron al mismo tiempo, que tienen la misma sintomatología y sin embargo estar con dos tratamientos distintos. Por eso no hay que compararse con otro paciente porque son totalmente distintos, ¿sí? Entonces fíjense que tenemos los agonistas dopaminérgicos, que ustedes los conocerán con el Pramipexol, Nulipar, el Cifrol, rotigotina, pirividol, la levodopa, la razagilina, ¿sí? Estos son todos fármacos y opciones que se pueden utilizar como monoterapia sintomática. Y fíjense que tanto los agonistas dopaminérgicos, todo lo que es la levodopa, la razagilina, todos han mostrado ser eficaces, ¿sí? Para el inicio, tanto en su práctica clínica, ¿sí? Ahora, tenemos una enfermedad de Parkinson, 55 años, les habrán escuchado, no, si empiezo con levodopa a edad temprana, voy a tener muchas complicaciones tempranas, entonces se plantea esa disyuntiva. Entonces, ¿inicio temprano con levodopa o terapias ahorradoras de levodopa, entre comillas? ¿Inicio agonistas dopaminérgicos o con razagilina? Bueno, eso, como lo comentábamos, un poco va a depender del impacto funcional del paciente, que es lo que está en la literatura. Va a depender un poco del paciente lo que nos cuente en la consulta. Si es un paciente que tiene una alta funcionalidad y requiere estar activo, requiere hacer ejercicio y demás, bueno, va a ser otro el paciente. Si es un paciente que no requiere moverse tanto todos los días y que tolera bien la medicación y que requiere la formulación una vez por día, bueno, ese paciente probablemente requiere una formulación estándar. Esto se tiene que adaptar al paciente, ¿sí? Hasta acá venimos bien, soy claro en lo que estoy diciendo, no se me están durmiendo, buenísimo. Y si se duermen no hay problema también, ¿eh? Terapia adjunta a la levodopa, fíjense que hay un montón, esto recuerden que ya estoy con levodopa, etapas tempranas, estoy con levodopa, pero con la levodopa me quedo corto, no quiero subir mucho la dosis por temas de tolerancia y quiero agregar otro fármaco, ¿sí? Otro fármaco también como estrategia para mejorar algún síntoma. Entonces fíjense que son los mismos fármacos, agregamos acá los inhibidores que ustedes lo habrán escuchado como el entacapone, lo habrán escuchado en algún momento, que es el Contam, para el que no le suena entacapone. También fíjense otros fármacos como la razagilina, cirugía, vamos a poner acá, amantadina, son nombres de fármacos, ¿sí? Esto básicamente lo mismo, depende qué síntoma quiera tratar yo, depende qué fármaco voy a proponer. Si es un temblor, si es rigidez, si es que no llego bien con la levodopa porque me estoy quedando corto con las dosis, eso es algo que charlaremos con el paciente. Pero fíjense que de vuelta los agonistas dopaminérgicos son eficaces, el entacapone, acá pone como no eficaz, el entacapone, la otra forma el tolcapone no tenemos acá. Y los inhibidores de la razagilina está también eficaz. Estos son muchos datos. Y esto, como digo, hay terapias y lo importante es que esto está basado en el paciente nuevamente. Me voy a poner muy repetitivo, pero esto es muy importante también para entender que por más que el que está al lado mío, que también tiene Parkinson, tiene otro fármaco, no es que está bien o está mal, es que esa es la terapia que está adjuntada al otro paciente, que está ajustada a las necesidades y a los requerimientos del otro paciente. Fíjense que ahora tenemos también para trastornos del balance, ¿sí? Inestabilidad. Bueno, ¿hay algo de esto? Bueno, el donepezilo, la ribastigmina, que es parecido, estos son los parches, el parche de Exelon, lo habrán escuchado. No tenemos suficiente evidencia, esta es investigacional, pero de todas formas se puede hacer la prueba. Hay algunos reportes de casos en donde los pacientes tienen alguna mejoría de la marcha. De todas formas, esto siempre hay que ver cuándo ocurre, si es que hay una alteración de la levodopa, si hay un fenómeno de caída de la levodopa. Por eso esto es bastante genérico, ¿sí? Prevención de las complicaciones motoras, es decir, tengo la enfermedad de Parkinson. ¿Hay alguna forma de que yo prevenga que en el futuro voy a tener disquinesias? ¿Algún tratamiento que tenga alguna complicación? Bueno, por el momento
todo lo estudiado y todos los fármacos, por el momento no tenemos una terapia que vaya a prevenir la aparición de disquinesias. Esto también depende mucho del paciente, depende del tipo de enfermedad que se tenga y de la evolución. Sí, hecha la salvedad en pacientes jóvenes con enfermedad de Parkinson, donde probablemente vamos a requerir instaurar levodopa en algún momento, sí se sugieren utilizar dosis bajas de levodopa, por lo menos de 400 miligramos y mantenerlo la mayor cantidad de tiempo con esa dosis, y hacer una terapia que incluya otros fármacos, rasagilina y algún agonista, para no evitar subir mucho la levodopa. Fíjense, tratamiento de las complicaciones motoras, esto es largo, pero ¿por qué? Porque va a depender del paciente y la complicación motora, si es porque hay mucha levodopa en sangre, si es porque no llega bien con las tomas de levodopa, si la complicación motora es que hay rigidez, si hay freezing. Entonces por cada complicación motora es el tratamiento que vamos a dar, si es aumentar la dosis de levodopa, disminuir la dosis de levodopa, introducir un entacapone, porque no estamos quedando cortos. Aparece lo que es la mantadina, que es para las disquinesias, seguramente la habrán escuchado, el virosol, por ejemplo, que es cuando hay disquinesias uno puede introducirlo para bajar la cantidad de movimientos. Todos estos fármacos son los que están probados, digamos, y han mostrado cierta eficacia. Hasta acá estamos bien. Muchas cosas, ¿no? Mucho cuadrito, mucha cosa, hay que volver. Entonces, fíjense, hicimos a modo de resumen por dos lados. Enfermedad de Parkinson temprana, es decir, más que temprana, en etapas o estadios tempranos. Fíjense, para prevenir, hasta ahora, clínicamente, nada. Digamos, en la evidencia clínica no hay un fármaco que haya demostrado que prevenga la progresión de la enfermedad. Se ha demostrado que no es útil el pramipexol, la coenzima Q10 y la creatinina, y fíjense que investigacional, todavía tenemos la vitamina D, el ejercicio, esto está en investigación, todas las otras moléculas que les comenté. Lo que requiere terapia sintomática, lo que está probado que es útil, el piribedil, la cabergolina, bueno, esto no se utiliza mucho, la rasagilina, anticolinérgicos y todo lo que es pramipexol y demás. Y los pacientes con enfermedad de Parkinson temprana que requieren otra terapia, lo mismo, ¿sí? Y los pacientes que requieren, que ya están con levodopa y requieren ya optimizar el tratamiento, terapias para las fluctuaciones motoras, clínicamente útil, bueno, el pramipexol, ropirinol, los inhibidores del entacapone. Tratando disquinesias, fíjense la mantadina, clozapina, entiendo que tuvieron la clase de estimulación cerebral, y específicas de síntomas motores, fisioterapia. Esto es muy importante, ¿sí? Porque tenemos el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y, así como les dijo la doctora, porque acá hablamos de fármacos, está toda la parte de ensayos clínicos, ¿sí? Que esto es otra parte y otro adjunto. En la actualidad se están haciendo muchos ensayos clínicos y esperemos que esto traiga aparejado tratamientos distintos a los que ya tenemos. Este es uno, por ejemplo, el exenatide. Todavía no tenemos información al respecto ni resultados, pero fíjense que esto ya lo traigo a colación porque son cosas que se están haciendo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, con células madre, lo traigo porque son preguntas que nos hacen en el consultorio. Escuché esto en la radio, ¿qué dijeron? ¿Qué había tal cosa? Bueno, siempre hay que tener cuidado y filtrar lo que se dice en la radio porque a veces es sacado de contexto. Pero son estudios que se están haciendo, todavía no tenemos un resultado como para decirles, dio este resultado, tiene estas consecuencias, o dio este resultado, está este tratamiento aprobado, o no mostró resultados, ¿sí? Pero sepan que están corriendo, por suerte, estos ensayos clínicos. Así que, terapia multidisciplinar, farmacológico y no farmacológico, muy importante, y estrategias enfocadas al paciente, y creo que lo dije 3 millones de veces, o más, o un poquito menos, pero eso es lo importante, y ensayos clínicos en curso, que también es lo que la doctora también comentó. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver porque de todas las drogas que nombraron, creo que no vi la que sería parampanel, que es
una droga que se usa para la epilepsia y se le están dando a mi marido, por eso quería acotarlo nada más. Sí, mira, gracias por la aclaración, gracias por traerlo también a la charla. Nosotros, por lo menos con lo que charlamos con Guille y con el equipo, trajimos lo que está escrito en los papers, en la evidencia, y existe fuera de eso lo que vamos a llamar off-label, que es tratamientos que no tienen una indicación formal para una entidad o una enfermedad, sea por el motivo que fuera, pero no quiere decir que no se use para esa enfermedad. Simplemente que no tiene, si uno lee el prospecto, no dice, esto se usa en enfermedad de Parkinson. Simplemente en este momento no lo tiene avalado en la literatura que tenemos basada, y por eso lo basamos en esto, para evitar irnos mucho de foco y decir, esto está acá, esto está allá, porque si no vamos a tener que traer, sí, un montón de fármacos que probablemente estén en curso y probablemente se usen, pero que no estén enfocados al objetivo original de la charla. Obviamente hay otros fármacos que sí que se usan, yo nombré mucho la safinamida, la rofinamida, que se usan también para el control del temblor, que están, pero no nos enfocamos tanto en algunas otras cosas que vamos a llamar off-label. Que off-label tiene sus cosas, contemplaciones que uno dice, no, off-label es malo, es fuera de perfecto, pero no, se le dice así, pero no es que está bien o está mal, digamos. Si está indicado y está en seguimiento, es por un motivo, y como te digo, su médico sabrá el motivo por el cual se lo indicó, y mientras tenga un seguimiento y el que corresponda para ese fármaco es lo que corresponde. Hola, yo tenía dos cuestiones. Una, que hay muchos pacientes que toman la levodopa con jugo de naranja, con café o con Coca-Cola, y les hace efecto más rápido. Eso lo probaron muchos, por ahí no sé si tiene evidencia científica eso. Y hay otros pacientes que están experimentando con la mucuna y la toman con té verde para complementarla, y eso le está dando buenos resultados. Y la otra cuestión es que ¿en qué fase está la terapia con células madre? ¿En qué fase del ensayo? Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Vamos con las tres. La segunda, que planteaste el tema de la mucuna, que es muy interesante porque es algo que me han preguntado y que nos preguntan. De hecho, es algo que me acuerdo de la doctora Gatto trajo en su momento hace muchos años sobre la mucuna. Sí, perdón, una charla del doctor Cesarini Y del encuentro al Cesarini, respecto. sí, listo. El tema con la mucuna, si bien tiene mucha concentración de levodopa y puede ser beneficiosa, podría ser beneficiosa en algunos pacientes, es lo errático que es en su absorción. Si bien existe la contemplación de que puede ser con té verde y demás, no se puede asegurar que su absorción y su posterior conversión y efecto clínico sea mantenido así como con la levodopa, justamente porque no está acompañada con el inhibidor, que es la carbidopa o la benseracida, que asegura que esa levodopa no sea degradada en el sistema. Con lo cual tendrías que tomar o mucha mucuna acompañada con mucho té verde como para asegurar un efecto clínico, pero eso no se mantendría en el tiempo, con lo cual tampoco en la literatura hay una evidencia científica que yo te pueda decir toma mucuna lo suficiente. Sí, las experiencias que tenemos nosotros por lo menos es que hay cierta absorción errática y los pacientes no llegan tan bien a todas las tomas y tienen que complementar con la levodopa, con carbidopa, ¿no? El Parkinel y demás. El punto 3, en cuanto a los ensayos clínicos, con células madre, los que tenemos acá están en las fases preclínicas, todavía no hay pruebas en seres humanos, ¿sí? Es todo con células madre y en la parte de ratones. Y el punto 1 sí es muy importante, por eso lo dejé para el final, no porque las otras preguntas no lo fueran, sino porque es algo que es muy común, extremadamente común cuando uno va a la consulta, que los pacientes tomen la levodopa y a veces lo hagan con jugo de naranja o a veces lo hagan con el café con leche, y el tema es que todo lo que tenga mucha proteína no está recomendado, porque eso a veces puede acelerar la absorción, pero compite con la levodopa en el tubo digestivo, entonces absorbe menos, y uno lo que puede ver es que hay cierta fluctuación en lo que es el paciente y su mejoría a las 2 horas del pico. Entonces lo mejor es tal vez con agua,
para evitar toda esa interferencia. Puede ser el jugo de naranja o el jugo de pomelo, los cítricos tienen también mucha interferencia, mucha proteína. La pregunta mía tiene que ver con los tratamientos de nuevas genéticos, con si se dan de patadas, digamos, con las operaciones con un aparato neurotransmisor, es decir, quienes estamos operados y tenemos un aparato neurotransmisor, nos perdimos toda posibilidad de llegar a la genética, a las terapias que se están investigando. Bueno, sí, es una muy buena pregunta. No creo tener la respuesta exacta en este momento, porque una cosa es lo que ocurre en un ensayo clínico, es decir, el ensayo clínico tiene criterios de inclusión y exclusión, y eso hay que ver qué pacientes se incluyen en ese ensayo clínico, cuáles pacientes se excluyen, y a veces por el tema de homogeneizar una muestra en un ensayo clínico, un criterio de exclusión puede ser pacientes que hayan sido operados, no lo sé, por un simple tema hay que sacar o excluir cosas que puedan confundir a lo que el investigador está viendo en su objetivo. Pero eso, cuando se termina el ensayo clínico y después sale la recomendación del tratamiento, no quiere decir que esa recomendación no sea para una población mayor. Eso hoy en día, como no contamos con una evidencia o un tratamiento genético, y no contamos con la evidencia del tratamiento genético hacia quién va apuntado, es decir, enfermedad de Parkinson sí, pero qué pacientes, qué tipo de pacientes, qué edad, bajo qué condiciones y qué características, es muy difícil saberlo. Porque hay pacientes jóvenes, de menos de 40 años o menos de 50 años, que se operan también. Entonces, la cirugía es un tratamiento que también es adyuvante a la farmacología. Entonces, tal vez no quiera decir que eso uno deje afuera de una terapia parkinsoniana, pero de vuelta, hay que ver cómo ese ensayo clínico se traduce en la vida real. Recuerdo que un ensayo clínico es un grupo de pacientes muy selectos que después puede que no refleje lo que ocurre en esta sala. Muy probablemente no lo haga. El ensayo clínico usted agarra 10 pacientes que tienen estas características, son muy homogéneos, pero después cuando lo va a la vida real, todos nosotros somos muy distintos unos con otros. Y ahí es donde convive la molécula que estamos viendo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy licenciada en terapia ocupacional, trabajo en la unidad de neurorehabilitación. Y bueno, y la idea es pensar, bueno, y recomendar algunas estrategias para la vida diaria, ¿sí? Vamos a arrancar con una encuesta. Les voy a pedir que levanten la mano, ¿sí? Aquellas personas que tengan o hayan tenido dificultad en la escritura. A ver cuántos en el auditorio. Bien. ¿Alguna dificultad en los cambios de posición? Ya sea para entrar al auto, para levantarme de una silla, para levantarme del inodoro, para por ahí girarme en la cama. ¿Alguna dificultad en el caso de cepillarme los dientes, peinarme, afeitarme? Muy bien. Para el vestido, abotonar, subir los cierres, por ahí pasar las mangas de una campera. Para cortar la comida, en el caso de, por ahí, el uso de los cubiertos. Y para organizarnos con las tareas en general. Cuando tenemos por ahí que hacer muchas cosas y quizás a veces empezar por alguna, dejar la otra, ¿sí? Bueno, acá en este caso nosotros vamos a intervenir justamente sobre las actividades, ¿sí? Como trabajamos como herramienta la tarea, la actividad. Les voy a contar que también para trabajar esto nos vamos a basar en las guías de Nissen, que son guías que tienen como directrices en este caso para trabajar en la intervención de la enfermedad de Parkinson y son lo que nos recomiendan desde lo que es la evidencia científica es iniciar en terapia ocupacional durante los primeros estadios de la enfermedad, ¿sí? En las primeras etapas, en lo más temprano. ¿Por qué? Porque justamente no se quiere que la persona deje de hacer las tareas o las actividades, sino que pueda realizarlas, ¿sí? También nos vamos a basar en lo que nos recomienda la MUI DISOR, y esto es lo que recomienda justamente, trabajar con la persona directamente y trabajar también con lo que tiene que ver el entorno y
con los cuidadores directos, que pueden ser familiares o otro cuidador. ¿Sí? Nos centramos en la persona, ¿por qué? Porque nos centramos en los intereses de esta persona y valoramos a cada persona y a cada individuo por su esencia, en forma individual, justamente, y en base a las actividades que realiza. El entorno tratamos de que justamente se maneje por medio, que el entorno esté adecuado a esta persona para que se pueda seguir desenvolviendo. Bueno, actividades significativas y centrado en la persona tiene que ver con esto, ¿sí? Con poder tener justamente cuáles son las actividades que le importan a la persona. En este caso tenemos un señor que está también acá en la sala, que hace muy poco el diagnóstico y justamente refería como una de las actividades que se les complicaba el uso del teclado. Es un empleado administrativo y el uso de la PC es importante para él y en su trabajo, ¿sí? En la otra vamos a ver que justamente otra paciente que teníamos refería, bueno, a ella le encanta cocinar y una de las actividades que por ahí comentaba un poco era que el tema del cortado a veces se complicaba. Entonces, bueno, buscamos estrategias para que lo pueda realizar, ¿sí? Y esto también nos va a ayudar que al ser actividades significativas, la adherencia en el tratamiento sea mejor, ¿sí? Ahí va. Otra de las patas muy importantes dentro del tratamiento tiene que ver con el manejo de la medicación. Aclaro, nosotras no medicamos, ¿sí? No medicamos a nadie. Lo que sí hacemos es que tratamos de que los pacientes tengan una toma efectiva de su medicación y entonces muchas veces cuando llegan a la terapia omiten justamente medicamentos, los toman fuera del horario. Es muy importante que se respeten las tomas, que se respeten las dosis, ¿sí? Y lo que tratamos de hacer justamente, que la persona sea justamente responsable de su tratamiento, ¿sí? Lo que también sugerimos es que, como son muchas drogas, y ustedes lo saben, justamente que lo socialicen en su familia, que la medicación y la lista de medicamentos quede en un lugar visible dentro del hogar. Yo les digo muchas veces, bueno, lo pegás en la heladera, lo compartís con mail con tus hijos, ¿sí? Porque nos pasa algo y nadie sabe lo que tomamos. En general son una lista muy larga porque no solamente van a tomar segura medicación para el Parkinson, sino también para otras cosas. Entonces es importante socializar, ¿sí? En este caso vamos a buscar cuál es la estrategia que mejor se ajusta a cada persona. Acá vemos una de las TO justamente organizándose con la medicación con otra paciente. Es tan importante esto que empezamos a pensar creo que fue en 2019, hicimos un trabajo sobre el uso de una estrategia externa en la toma de medicación. En este caso se utilizó el smartphone, un celular, ¿sí? Que es de uso común para todos, como para tener una ayuda externa en la toma, ¿sí? En la efectividad de la toma. Se realizó un estudio y a lo largo de 3 meses los pacientes que pudieron sostener este tipo de estrategia externa, se vio que el 89% lo había podido mantener y la toma era efectiva realmente, ¿sí? Algunos habían usado una aplicación y otros pacientes usaron alarmas, ¿sí? Hubo otros pacientes que requerían de un tercero para que nos pueda administrar la medicación. Bueno, como decíamos también, otras de las actividades que nosotros vemos, ¿le das play? Otras de las actividades que nosotros vemos tienen que ver con el cambio de posición. Bueno, si vemos acá en este video, este señor está haciendo la actividad sin ningún tipo de estrategia ni intervención. El costo de energía va a ser alto, el movimiento no es efectivo, ¿sí? Y es como con mayor complicación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la planificación motora, ¿sí? En este caso va a ser importante. Vamos a verlo en otro video, ya luego de la intervención, con un uso de estrategia. Ahí, bien. En este caso nosotros vamos a tener que pensar estas actividades que antes nosotros hacíamos de forma automática, ¿sí? Las vamos a tener que pensar porque el piloto automático justamente es lo que no tenemos, ¿sí? Cada actividad vamos a tener que poner por ahí justamente algún tipo de estrategia y pensar con el paciente cuál es la que mejor se adecúa para que pueda realizarla. En este caso son transferencias, ¿sí? Acá, ¿le das play? A ver si yo toco, ahí va. Bien, estamos probando el ingreso justamente en el auto. Bueno,
Acá yo le digo que no. ¿Por qué piensan que le digo que no? Es más seguro, ¿no? Justamente, ahí ya está el paciente, le escucho ahora de todos. ¿Sí? Esta no es la forma correcta. Después que entrenamos, justamente, lo realiza en forma correcta. ¿Sí? Vamos a buscar seguramente esto que decíamos, un plan motor, ¿sí? Diferentes tipos de estímulos sensoriales, atencionales, que nos ayuden y nos faciliten la movilidad. Otra de las actividades que ustedes fueron nombrando, que yo les nombré, ¿sí? Tienen que ver con la escritura. No solo la micrografía, sino la legibilidad de la letra, la velocidad con la que escribimos, ¿sí? Se ven alteradas. Requieren un entrenamiento para que por lo menos podamos recuperar la legibilidad, en este caso, ¿sí? Es la misma persona la que escribió en el primero que va escribiendo, para poder recobrar un poco, ¿sí? La letra que perdió, ¿sí? No va por ahí recuperar la misma letra que tenía, pero sí va a ser más legible y va a poder escribir y tomar notas. Pensando en los síntomas no motores, ¿sí? También vamos a tener lento muchas veces el pensamiento, el momento de planificar actividades, ¿sí? Esto que yo decía, no solamente vamos a ver muchas veces la lentitud en lo motor, sino también en poder organizarnos, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos justamente planificar las actividades, pueden utilizar a veces, en este caso, agendas, pueden planificar mediante listas, ¿sí? Y pueden también compartir a veces las tareas con otras personas. Muy bien, entonces, acá otra de las cosas que nos interesan también tienen que ver con la gestión de la energía. ¿Por qué? Porque a cuántos de ustedes les pasa que por ahí la fatiga los impacta y al día siguiente quieren hacer una actividad y no pueden, o llegan a la mitad del día y están cansados, ¿sí? Pensemos en el cuerpo como si fuera la batería del celular, justamente. Entonces, si yo uso mandando WhatsApp, utilizo llamando por teléfono, escuchando música, seguramente van a ser las 5 de la tarde y no voy a tener más batería, ¿sí? Entonces, es muy importante poder racionar esa energía durante el día, ¿sí? Para que la fatiga no nos invalide en este caso. Vamos a hacer también listas de qué, listas de actividades que son prioritarias. A ver, si tengo que ir al médico y voy a tener que ir yo, no va a ir otra persona. Si tengo que por ahí hacer una compra y quizás sí puedo pedirle a alguien que lo compre porque yo no voy a dar ese día. Si tengo justamente, no sé, que juntarme con mis nietos y tengo que elegir entre ir al supermercado o estar mejor para después juntarme con mis nietos, y seguramente va a ser más significativo juntarme con mis nietos y puedo pedir delivery o preferir que otra persona haga la compra. ¿Se entiende? Tener también esto, como un equilibrio entre lo que es, estamos diciendo, la actividad y el reposo. A veces nosotros les pedimos a los pacientes que durante el día, si están muy fatigados, que descansen un ratito, que no hace falta que se duerman, pero con 15 minutos de descanso por ahí, en ciertos momentos del día, podemos recargar un poco esa batería, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la higiene de sueño también es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando llegan tienen problemas de sueño nocturno, somnolencia diurna. Esto en general también genera fatiga y va a impactar en el día siguiente porque vamos a estar rindiendo seguramente más lentos, más cansados, porque no solamente se van a sumar los síntomas, sino también la falta de descanso, ¿sí? Así que es muy importante todo lo que tiene que ver con los cuidados e higiene del sueño. Bueno, ¿cómo piensan que está? Hasta acá estuvimos hablando un poco, ahora quiero hablar un poquito del entorno. ¿Cómo piensan ustedes que se moverían en este ambiente? Se moverían complicado, es complejo poder movernos. ¿Por qué? Porque cuando los ambientes están muy cargados, el otro día otro paciente me decía, en el subte me cuesta moverme, ¿sí? Porque hay mucha gente justamente, porque los espacios que nos quedan para transitar son muy estrechos, ¿sí? Y porque justamente
estos lugares así, con tanta carga, no son seguros. En TO muchas veces pedimos fotos de lo que tiene que ver con los ambientes, ya sea el cuarto, el baño, ¿sí? La habitación, para ver dónde se mueve el paciente. A veces necesitamos redistribuir los espacios, sacar cables, sacar muebles que quizás cuando yo paso me generan un freezing, ¿sí? En general, tratar de ver qué puedo modificar del ambiente ayuda a que el ambiente sea más seguro, que es lo que nos importa, ¿sí? Para que se pueda seguir desempeñando dentro del lugar, pero que lo realice de una forma segura. Piensen en sus casas, piensen cómo están las disposiciones o qué cosas tienen en el medio que quizás nos está alterando en el movimiento, ¿sí? Y esto que nosotros decíamos hace rato también, modificamos la tarea. ¿Por qué? Porque a veces, como decíamos, el movimiento repetitivo muchas veces está alterado, nos cuesta, lo que tiene que ver, por ejemplo, con esto, lavarnos los dientes, el secuencial en el vestido, ¿sí? Así que vamos a pensar cuáles son las estrategias para poder realizarlo, ¿sí? Y el movimiento semiautomático, como ser, por ejemplo, cuando caminan el balanceo de los brazos, que ahora por ahí lo tienen que pensar muchas veces. Pensamos cuál es la estrategia para cada persona, porque cada persona es un individuo y tiene sus propias particularidades, ¿sí? Entonces tenemos que pensar cuál va a ser, al tener alterado justamente, para ver que lo pueda realizar. Utilizamos también dentro de TO, pensando y trabajando para poder trabajar justamente, la tecnología. ¿Por qué? Porque nos ayuda muchísimo. En este caso nosotros tenemos, le das play, en este caso nosotros tenemos una plataforma de rehabilitación que nos ayuda. ¿Por qué? Porque a la persona le da un feedback en el momento, tiene que realizar la actividad con cierto timing motor, ¿sí? Y en general tienen bastante adherencia durante la actividad. Nos basamos en esto porque justamente hay evidencia científica que avala el uso de tecnología dentro de la rehabilitación en pacientes con Parkinson. Este es un estudio del 2023 y el otro del 2022 sobre la incorporación y por qué se incorpora justamente la tecnología. Estas cosas que les fui justamente nombrando. ¿Sí? Bueno, y en el 2020 hicimos también otro trabajo que habíamos justamente sobre la intervención de terapia ocupacional durante la pandemia de COVID, ¿sí? Durante la telerehabilitación que se realizó entre el 2020 y el 2021, se incorporaron pacientes que trabajaban no solamente en TO, pero habían mejorado calidad de vida, ¿sí? Se evidencia al finalizar el trabajo que mejoran calidad de vida con la intervención. Y bueno, esto, conclusiones para pensar. Pensar en que justamente tenemos que derivar, bueno, los médicos por ahí derivar y empezar en etapas tempranas. ¿Por qué? Porque para que la actividad no se deje de hacer. La idea es que la persona pueda seguir participando y trabajando dentro de sus posibilidades, ¿sí? Y las intervenciones de TO sí mejoran la calidad de vida, el manejo y el mantenimiento dentro de lo que es la salud en personas con enfermedad de Parkinson, ¿sí? Y bueno, más allá de todas las teorías y la evidencia científica, le quería compartir esto: conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Es de Carl Jung. En realidad, o sea, tiene que ver con la empatía, ¿sí? Siempre, por lo menos en TO, buscamos poner empatía con nuestros pacientes. Y bueno, y este es el equipo que nos acompaña en el área, ¿sí? Muchas gracias. María, yo Hola. tenía dos trucazos que les quería compartir. Para darse vuelta en la cama, está muy bueno comprarse un pijama sedoso, un camisón sedoso que facilita darse vuelta en la cama. Y otro para la silla del auto, que además de sentarte primero y después subir los pies, puedes poner una bolsa de nylon o algo que te puedas deslizar para girar mejor en el asiento. Sí, nosotros con el tema de la cama muchas veces preguntamos si duerme solo, obviamente, si duerme acompañado, el tema de también a veces las sábanas o qué tipo de ropa. Hay mucha gente duerme solamente en ropa interior, otras personas usan pijama, otras personas, bueno, depende esto, como decimos, es la individualidad de cada uno. A veces también recomendamos tipo sábanas que sean más como sedosas, como para que ayude, o otro tipo de telas como las dry fit, ¿sí? Diferente tipo de cosas como para cada persona y también en base a las posibilidades que tiene cada uno. Eso. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por tu charla.
Mira, es un comentario y una pregunta. Creo que en este momento uno puede solucionar un montón de problemas. Levantamos la mano con la escritura, casi todos, con el tema de la computadora, ¿no? O sea, creo que uno puede facilitar muchísimo. Mi pregunta es, ¿vale la pena o, a ver, frente a la posibilidad de hacerlo escrito, manual o en la computadora? Yo primero traté de trabajar todo con la computadora y después consideré que era peor, que iba a ser como un retroceso en mis actividades diarias. Es difícil pensarlo. Sí. Sobre todo cuando en algún momento es inentendible la letra, para el otro es más complicado. Bueno, sí, yo creo que vale la pena en realidad. Y hoy por hoy, por ejemplo, hay lugares donde uno no va a tener la computadora. Vas a hacer una compra, pagás con tarjeta, tenés que firmar, poner tu DNI seguramente, ¿sí? Por lo menos que uno pueda recuperar su firma muchas veces ayuda. Van a hacer un trámite al banco, requieren, quizás ahora, no sé, no vas a escribir o tomar un apunte tan largo, pero es importante poder hacer una lista, es importante poder escribir y mantener la legibilidad de la letra, ¿sí? Me parece que es algo que sí que se trabaja, que se interviene y que mejora también. Hemos visto que mejora, justamente. Me parece que sí que es importante. Hola. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, voy a tratar de transmitirles un poco la experiencia de bastantes años acompañando familias con algún paciente con una enfermedad neurológica, por ejemplo, Parkinson. Este es el momento en que dejamos un poco de mirar al paciente e incluimos a todo el contexto, ¿sí? Cuando una mariposa aletea en el mar de la China, puede causar un tornado en Nueva York. El sujeto es un devenir en su trama de relaciones. Bueno, estos epígrafes muestran un poco cómo yo miro a la familia y a su entorno, como universos en permanente modificación y interrelación. El enfermo siempre está en un contexto. No existimos aislados en la vida. Siempre hay un otro emocionalmente implicado. El contexto es parte del problema y también parte de la solución. Y va un ejemplo. Atendiendo a una familia, el señor era un señor enfermo de Parkinson, muy central en su familia. La esposa no aceptaba la enfermedad para que no cambiara su estatus, porque no quería que se deprimiera. La hija estaba con trastornos en el sueño. Entonces yo tengo que citar a los tres, porque los tres son parte del problema y también parte de la solución. La enfermedad física es una experiencia traumática desde el punto de vista relacional, no solo para la persona que enferma, sino para toda la familia. Hablamos así de un trauma relacional. Los que rodean al enfermo experimentan dolencias como insomnio, colon irritable, semejantes a los trastornos por estrés postraumático. Esto quiere decir que cada persona le impacta de forma singular. Por ejemplo, un esposo me decía, ¿no?, con su esposa enferma de Parkinson: yo no me puedo divertir, no puedo salir si ella está sufriendo. Entonces, sobre esto hay que trabajar, ¿no? Porque a veces existe la culpa por estar sano. Entonces debemos trabajar ahí. Les traigo ahora unas voces de escritores. Es Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. Mi cuerpo, ese compañero fiel, ese amigo más seguro y mejor conocido que mi alma, no es más que un monstruo solapado que acabará por devorar a su amo. Es difícil seguir siendo emperador frente a un médico y también es difícil guardar la calidad de hombre. Otro párrafo de un muy buen libro de Sándor Márai que se llama La hermana. ¿Qué puede hacer uno si su vida se parte en dos? Como si en un desprendimiento de tierra se abriera el suelo y separara en dos un placentero hogar familiar.
es un momento de estupor, uno queda solo, los otros están en la otra orilla, solo, infinitamente solo en el universo. Aún no se entiende exactamente qué ha pasado, si ha caído una bomba, si se ha derrumbado el techo, si ha habido un terremoto. Bueno, esto es un poco el momento, un primer momento, ¿sí? El momento del diagnóstico, que es un momento de mucha vulnerabilidad, es un momento de mucha sensibilidad. ¿Cómo trabajaríamos acá? En generar otros diálogos, otras conversaciones con los pacientes. Por ejemplo, yo citaría a Adriano y a sus figuras significativas y trataría de que ese discurso que él tiene cambiara y que viera la enfermedad no como algo que lo acecha desde afuera, sino como un mensaje existencial que le da un cuerpo que tal vez está exigido más allá de sus posibilidades. Intervenimos en la dimensión simbólica de la enfermedad. Cuando hablamos de dimensión simbólica, nos referimos a la experiencia humana de los síntomas y al sufrimiento que eso conlleva. La manera en que esa persona se enferma de esa enfermedad y los miembros de su entorno perciben los síntomas, conviven con ellos y les dan respuesta. Entonces, en esa dimensión de cómo la gente dice que se enferma, de por qué se enferma, es donde nosotros trabajamos. Reconstruir la identidad, ya no, nada será como antes. Lo que queda es un nuevo yo. Lloramos la pérdida de la salud y también la pérdida de la creencia de que esto le pasaba a otros, que si se hacían las cosas bien, todo saldría bien, que la felicidad no tendría grietas. El sistema de creencias necesita recomponerse igual que el alma. Recuerdo una paciente que me decía, pero ¿cómo me enfermé? Si yo soy delgada, si yo no tomo remedios, nunca tomé remedios, ¿qué es esto? Es que se enferma el prójimo. A uno le cuesta pensar que a uno también le puede pasar eso, ¿no? Otra decía, pero si soy vegetariana. Y yo pensé que los leones no me iban a comer porque era vegetariana. Y se enfermó, y sí. Una mala carta en el mazo. ¿Qué es una narrativa? Los seres humanos somos seres interpretantes. Vivimos a través de los relatos que tenemos de nuestras vidas. Estas historias nos envuelven, nos abrazan y nos dan identidad. Esta es la trama que se modifica frente a la enfermedad neurológica. Y traigo algunas referencias a Galeano, un escritor uruguayo que lamentablemente murió. Pero él decía, me contaron que estamos hechos de átomos, pero me dijo un pajarito que estamos hechos de historias. Es ahí donde trabajamos, ¿sí? En esas historias que se cuenta la gente. La enfermedad y la discapacidad ponen a la familia frente a uno de los mayores desafíos y funcionan como catalizadores que precipitarán todo lo bueno y todo lo malo que había en ellas. Sí había tendencia a encontrar chivos emisarios, probablemente el enfermo ocupa ese lugar. La familia va mal porque él se enfermó. O poner la culpa afuera. Es el equipo tratante que no funciona bien, es los medicamentos. Nosotros sabemos que una manera de manejar la angustia es encontrar un culpable. Por eso a veces así se maneja, ¿no? Encontrando afuera el problema o la culpa. ¿A qué familia citamos? Citamos a la ensamblada, a la extensa, a la de origen. Citamos a la familia definida por el problema, porque tiene efecto sobre lo mantiene, lo causa o lo puede cambiar. En la familia que les contaba al principio, hay que citar a la hija que tiene insomnio, a la mujer que se niega a aceptar la enfermedad del marido y entonces no acepta que aparezca algún asistente que colabore, y también
al paciente, ¿no? Todos estos tienen que ver en que el tratamiento avance. El modelo que uso para mirar una familia es el modelo sistémico. La familia es tomada como un sistema, es decir, un todo organizado e interrelacionado, donde las conductas están mutuamente determinadas. Esto se entiende, ¿sí? ¿Sí? La causalidad es circular, no lineal. ¿Esto qué quiere decir? Que si una paciente no soporta depender, se enoja por su dependencia, pide entonces las cosas mal, el marido se aleja, entonces esto incrementa el malestar de la mujer, que a su vez incrementa la distancia del marido. Todo esto se va retroalimentando, ¿sí? Eso se llama causalidad circular. Bueno, y la totalidad es más que la suma de las partes, no me voy a detener en esto. Características de las familias con patología neurológica. Como decían todos los que participaron en la charla, es difícil su diagnóstico, lo que lleva a múltiples consultas médicas, con el consiguiente desconcierto, temor y ansiedad. La vida familiar se pone entre paréntesis. Con el diagnóstico se deberá enfrentar la cronicidad de la enfermedad. ¿Qué evolución tendrá? Rápida, lenta, aparecerá el futuro como una amenaza, lo que llevará a convivir con la incertidumbre. Lo que yo trabajo con las familias es como no concentrarte en el pasado, ¿sí? Yo quiero ser el que era antes. Cuando uno mira para atrás, le da nostalgia. Si uno mira para adelante, le da ansiedad. Entonces, la idea es instalarse en el aquí y el ahora, paso a paso, hoy, aquí y ahora. Todo esto inmerso en un macro contexto con mandatos de éxito, de estética y de perfección, en una cultura del tener y no del ser. Coherente con esto es tener un cuerpo estético, eficiente, que no envejece, sin imperfecciones. Este macro contexto también lo podemos extender a lo económico, ¿no? El costo de los prepagos, la dificultad de los turnos, o sea, todo esto incide, ¿no?, en generar ansiedad y angustia. Objetivos de la intervención familiar. Yo los divido arbitrariamente en dos: existenciales y operativos. Objetivos existenciales: favorecer la comunicación que se encuentra restringida. Pareciera que el cuerpo en la comunicación es el único que tiene lugar. Las preguntas son: ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Tomaste la levodopa? ¿Cómo te fue en la rehabilitación? O sea, el cuerpo pareciera que es el único que tiene lugar allí. Hay que hablar de otras cosas, de lo que se siente, porque cuando uno habla de sus sentimientos, se encuentra con el otro, ¿no? Y el aislamiento disminuye. Bloquear juegos familiares disfuncionales, por ejemplo, la sobreprotección, que yo la veo mucho. La sobreprotección implica detrás descalificación, y la descalificación mina la autoestima. Entonces, bloquear un poco esos juegos, como también el chivo emisarismo, como les decía antes, encontrar un culpable, como forma de manejar la angustia. Promover la aparición de relatos que generen resiliencia, conexión social y responsabilidad, buscando con los pacientes metáforas nuevas, diferentes a falla, defecto moral o castigo. Resiliencia entendida como la capacidad de transformar el dolor en crecimiento personal y familiar. Normalizar también sentimientos de ira, deseos de muerte o fantasías de escape. O sea, muchos de los que acompañan a la familia, el propio paciente a veces se enoja con lo que le pasa. Entonces, bueno, normalizar estos sentimientos. ¿De los existenciales quedaron claros lo que les dije? Operativos. Generar sistemas de delegación adecuados. La delegación
es una negociación. El que delega tiene que aceptar que está enfermo y que no es el que era. El que asume tiene que aceptar que va a tener que renunciar a muchas cosas y todos aceptar el duelo de que nada va a ser como antes. Habrá un nuevo yo con otras posibilidades. Hacer intervenciones en red con todos los profesionales y la familia cuando el tratamiento se atasque. Esto lo solemos hacer en la unidad de neurorehabilitación, cuando hay pacientes que se niegan a hacer algo, a tomar la medicación, podemos o a utilizar algún auxiliar de marcha, podemos convocar a los kinesiólogos y hacer una intervención en red para que los pacientes entiendan por qué es importante el auxiliar de marcha. ¿Sí? Esto puede ser útil también. Apoyar los cambios de rutinas, adaptaciones, auxiliares de marcha indicados por otras áreas. Esto en general genera rechazo, ¿no? Un paciente me decía, ¿cómo voy a salir con un andador? ¿Quién me va a querer con este aparato? Entonces, porque a veces se confunde, todos me van a tener lástima cuando me vean. Entonces, como es importante discriminar entre lástima y compasión. La lástima es mirar al otro desde otro lugar, pobre, mira lo que pasa. La compasión es ponerse en los zapatos del otro y desde ahí entender. ¿Sí? Factores que inciden en la evolución familiar. El rol afectado, claro, no es lo mismo que el señor que era nodal en su familia esté afectado, entonces la esposa deberá acompañarlo en tareas que quizás nunca hacía, los bancos, los pagos, tendrá que adaptarse, habrá modificaciones estructurales en esa familia. El momento del ciclo vital también es importante. En general son familias, las familias con alguien con Parkinson, que están en un momento vital centrífugo, donde los hijos ya salieron, ya se fueron, porque como es de entre los 60, 70, los hijos ya no están. Y entonces va a haber una tensión entre colaborar con los padres y las propias familias y los propios proyectos, ¿sí? Acá será importante conversar entre todos. Yo a veces en el consultorio convoco hijos que, por ejemplo, por el momento vital, están en Australia, están en Barcelona, pero por Zoom podemos todos juntos pensar. Aunque uno no esté presente, puede pensar con los padres, encontrar alternativas, usar la computadora para pedir turnos. O sea, se puede, ¿no? El asunto es convocarlos y ampliar los sistemas con aquellos que puedan facilitar. La historia familiar, esto también incide en la evolución, porque si es una familia que tiene experiencia en haber atravesado crisis y ha desarrollado recursos, entonces se va a adaptar más fácil a que es alguien que nunca le pasó nada y que siente que es muy grave estar enfermo. Un paciente me decía, no, bastón yo no voy a usar. Mi papá usó bastón y se murió. Yo digo, ¿cómo que se murió? Entonces empezás a hacer preguntas y podés determinar que lo que le pasó al padre es que se jubiló. Entonces se deprimió y después se murió. No fue el bastón. Yo puedo discriminar como que él es diferente. No es un clon de su padre. A él el bastón le va a significar otra cosa, no la muerte. Y los déficits residuales tienen que ver que no es lo mismo, como mostraba María, alguien que tenía una tarea administrativa y no puede utilizar el mouse. Entonces ahí, hay que trabajar, entrenar para que pueda adquirir esa habilidad, recuperarla en parte. O un señor que era capitán de un barco y tiene Parkinson, entonces no puede seguir trabajando. El monto de la limitación y el dolor va a ser mucho mayor en él. O un locutor que no puede, que por la disartro, porque se le empequeñeció la voz, no puede seguir con ese rol. Y esto es un poco para los que trabajamos, no para los pacientes. Algunas reflexiones.
redefinir nuestras creencias acerca de lo que consideramos un buen desenlace. No rotular la enfermedad como un fracaso e isomórficamente sentirnos mal los profesionales. Nuestra comodidad y efectividad dependerá en gran medida de nuestra capacidad para aceptar nuestra propia vulnerabilidad y la de nuestros seres queridos. Sentirnos más integrados, ser más sabios sobre nosotros mismos, nos dará más libertad y creatividad, volviéndonos más profesionales al ser cada vez más personas, que es un poco lo que decía Jan, ¿no? Bueno. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo soy familiar de un paciente y quería saber, cuando no hay voluntad, mucha voluntad de hacer de gimnasia, todo lo que mejora, ¿no? Inclusive que cuesta levantarse de la cama, no solo por lo físico, sino porque la depresión, todo eso. ¿Es bueno que uno insista en levantarlo, en tratar de que se desenvuelva el día como más normalmente? ¿Es bueno o es malo para el paciente que uno esté detrás todo el tiempo diciendo levántate, vamos, salgamos? Primero pienso que también es muy interesante la interconsulta con psiquiatría, ¿sí? Porque a veces la intervención de un psiquiatra trabajando sobre el ánimo nos puede ayudar un montón, aunque sea 6 meses, mientras dura la rehabilitación, ¿no? Que acompañe para poner en eje, para generar más motivación. Y también para mí es importante preguntar, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Sí? Comprometerlo al otro para que desde ahí nos diga qué necesita. No pensar, bueno, como a mí me sirve empujar, lo empujo. El otro es otro, ¿sí? Y él sabe lo que necesita. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Yo más que una pregunta es como una aclaración. A veces los pacientes no necesitamos que nos digan levántate, sino que nos digan que está bien sentirse mal, que está bien deprimirse, y no sentirnos culpables por eso. Pero a partir de ahí tratar de, como decís vos, preguntar ¿en qué te puedo ayudar? Claro, claro. Que es un poco lo que yo decía, normalizar sentimientos de rabia, fantasías de huida, ¿no? Que a la gente le pasa eso, entonces normalizarla, porque es normal que pase, que tengan esos sentimientos. Y la ¿sí? depresión es uno de los síntomas no motores del Parkinson, que no depende del estado de ánimo, sino de un problema químico con el también, tema de también, la dopamina. claro, claro. Por eso la intervención con psiquiatría puede regular, ¿no? Gracias. Hola, buenas Hola. tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo les comento que en mi caso tuve obviamente un principio de depresión y trataba de evadir la problemática haciéndome como una autodefensa y saliendo a hacer cosas, tener la cabeza siempre ocupada. Si bien tocaba la guitarra y no podía después, bueno, dije, a ver qué hago. Me puse a cantar, canto mucho, salgo por las redes cantando, me subo a un escenario y trato realmente de incentivar a la gente que tengo con la misma causa, que tengo 2 compañeros en mi trabajo. Sé que hago mucho sacrificio para llegar a estar bien. Incluso me puse a hacer el trabajo fino de manos, porque obviamente con la mano derecha tengo más dificultad que con la izquierda. Y realmente me complace comentarles que dentro de lo que estoy sufriendo, porque hay una parte que lo sufro, porque también mi familia a veces me dice, pero fíjate a ver si podés caminar de otra manera, fíjate si podés hacer tal cosa de otra, y siempre me están llamando la atención y es lo que molesta. Muchas veces me siento y digo, bueno, pero yo trato de hacer esto, vos no ves que
canto, que hago la motricidad fina, que hago tal cosa. Y muchas veces se quedan en silencio. Yo digo, bueno, las cosas no vienen porque sí. Creo que es una tarea en la cual yo también puedo transmitir a otras. Es una parte mía, no sé si es mística o qué, digo, bueno, Dios me mandó esto para poder ayudar a otros y entender por qué. Me siento complacida yo misma de lo que hago. Estoy trabajando en mi casa porque el problema mayor, la dificultad mayor que tengo es el equilibrio. Y muchas veces me he caído. Entonces me han permitido poder trabajar home office, trabajo con la computadora y demás. Estoy bailando rock. Habían hecho un comentario de que el tango era importante. Yo, bueno, me olvidé de comentarlo en su momento, después la doctora se fue, que el rock también para mí es fundamental. Cuando no tengo a mi marido disponible, me ato una soga del picaporte y bailo sola. Eso es creatividad. Eso es creatividad. Yo les comento que para mí es muy incentivador tener la cabeza muy ocupada, con pintura, con todo lo que sea de arte, y fluir con cosas que antes no hacíamos, pero que sabemos que las podemos hacer. Así que bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias por tu intervención. Yo creo que sos una persona resiliente. Eso es la expresión de la resiliencia. Transformar el dolor en crecimiento. Y el arte me parece que es un camino maravilloso, que como decía alguien, le da luz a las heridas. Así que adelante con todo lo artístico porque hace muy bien al alma. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacerte una consulta, Cristina. Sí. Así como hay casos, como el que acaba de mencionar la señora, de gente que trata de mantener la cabeza ocupada, haciendo muchas actividades, intentando tomar nuevos desafíos, ¿cómo se aborda a los pacientes y a las familias que lo ven todo como una exigencia demasiado grande para el momento que están viviendo en ese momento? Que les dicen, no, mira, vos tenés que hacer tal cuestión de rehabilitación, ejercicios, arte, ir al médico, etcétera, y que quizá para ese momento de la evolución de la enfermedad, para el paciente y para la familia, es simplemente demasiado esfuerzo para lo que pueden hacer. ¿Cómo se aborda? Yo en ese creo caso? que, como dijeron todas las intervenciones de hoy, cada caso es un caso particular. No se puede generalizar en esto. A ella le sirve enormemente lo que hace y se le nota que le sirve, porque lo transmite, lo dice. A otro puede ser una exigencia descomunal eso. Entonces creo que hay que aceptar que cada uno es singular, ¿no? Y lo que sirve para uno puede no servir para el otro. Siempre preguntando, escuchando. ¿Qué necesitas? ¿Esto te sirve? Siempre escuchando, porque el paciente es el que más sabe sobre su cuerpo, ¿no? Y entonces hay que escucharlo. Vamos con una pregunta más. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo con Natalia, no, al burro delante para que no se espante. Natalia y yo tenemos un grupo de Facebook con pacientes de Parkinson y aparte pertenecemos a la red argentina de Parkinson. Qué bueno. Lo que me pasa a mí es que yo estoy todo el tiempo hablando de Parkinson con mis compañeros de grupo, todo el tiempo chateando con alguien que necesita un consejo o alguna palabra de ánimo. Y me pasa que en mi familia les molesta mucho que esté todo el tiempo con el celular y con los grupos. Entonces no sé cómo explicarles a ellos que para mí eso me hace bien, porque me siento útil. Claro, el asunto, bueno, es todo, ¿no? Cómo equilibrar, que el Parkinson no sea todo en la vida, que vos puedas ser un sujeto, una esposa, una madre, no sé si sos madre, pero que tenés otros roles, ¿sí? Como que seas un sujeto que tiene Parkinson y tiene toda esa actividad, ¿no? Como para que no se desequilibre, ¿no? Y los otros se sientan que no existen para vos. Bueno, entonces, que no se pongan celosos,
que no se pongan celosos. Es interesante que nos unamos, no tengamos miedo de seguir las páginas, porque a veces uno evita leer porque dice, uy, me va a hacer daño si me entero de qué o qué pasa, que no va. Ella es una gran persona que trabaja muchísimo y yo acá, bueno, en forma presente te digo gracias porque me he basado mucho en lo que decís y estás muy esperanzada en que haya muchos cambios en esto. Así que sigan. Y una cosita en relación con lo que decís, yo creo que, no me quiero enterar, porque yo creo que la información tranquiliza. La información tranquiliza, ¿sí? Así que adelante, con aprender y saber, y compartir. Bien, coincido, la información tranquiliza, es muy importante, desde nuestro rol profesional, tratar de ser responsables y aclarar que no toda la información tiene el mismo grado de fiabilidad. No es que uno le conviene entrar al doctor Google y escribir tengo Parkinson, ¿qué tengo que hacer? Porque lo más probable es que los primeros 10 links sean catastróficos y realmente muy impactantes. Entonces siempre lo ideal es consultar idealmente primero con el neurólogo de cabecera y con el equipo de rehabilitación y con programas de apoyo para pacientes, como por ejemplo la Red Argentina de Parkinson o ACEPAR, que es la red local. Así que les recomiendo a todos y todas los que no lo conozcan que se unan a la Red Argentina de Parkinson, RAPARC, son las páginas o las redes, como para tener un apoyo de pacientes que ya están unidos y que tienen un programa como para dar apoyo a personas que tienen diagnóstico reciente y recibir información mucho más fiable que lo que puede brindar el primero o el segundo link de Google, que a veces sirve y a veces preocupa. Así que siempre ser responsable con la información que uno busca, es muy importante. Bien, finalizamos el encuentro de hoy. Muchísimas gracias a la licenciada Fasolino, realmente maravilloso su aporte para pacientes, familias, profesionales, compañeros de equipo, realmente muy valioso tenerla en nuestras filas. Bueno, les agradezco a todos por estar acá, así que muchísimas gracias y nos vemos para el próximo encuentro.